9:15 minutos, resumen de noticias. La operación Caribe desplegada por la Policía Metropolitana de Barranquilla en contra del grupo delincuencial Los Costeños, cuyo cabecilla es alias Castor, dejó como resultado las capturas de 9 presuntos integrantes de la estructura criminal. Luego de 5 meses de investigación, el Gaula Élite, en coordinación con la Fiscalía, analizaron 255 horas de videos extraídos de cámaras de seguridad, elaboración de retratos hablados, entrevistas y recopilación de información a través de elementos tecnológicos y lograron identificar a los presuntos actores criminales, entre los que se destacan alias Davis, 06, Mafe, Martillo, Lagrimita y El Niño, quienes estarían recibiendo órdenes de alias El 10 y alias Bindi, actualmente presos en las cárceles de Girón, Santander y Valledupar. Estas personas serían las responsables de homicidios selectivos y extorsiones en el barrio Rebolo de Barranquilla, Hipódromo, Costa Hermosa, Centro, Ciudad Bolívar, Soledad 2000 y Renacer en el municipio de Soledad y parte del municipio de Malambo. El ex agente interventor de Aire, Carlos Diago, dijo que le sorprendió la decisión del gobierno nacional de removerlo tras 43 días de haber asumido el cargo. Contó que la resolución le fue notificada por el nuevo superintendente de Servicios Públicos, Libardo Janot Márquez, quien le comunicó que era una decisión del presidente de la República. Diago dijo que en su gestión logró reducir en cerca de un 20% la tarifa de energía, pasando de 1.072 pesos el kilovatio hora en septiembre a 855 pesos en octubre. De ahí en adelante será por gestión del nuevo agente interventor, insistió. Quisiera referirme solamente al tema de la tarifa. El nuevo agente interventor dice que va a rebajar la tarifa, pero ¿de qué tarifa estamos hablando? Cuando yo llegué asumí pues en el 12 de diciembre, hace 43 días, la tarifa de septiembre ya estaba proyectada, o sea, no se podía hacer nada, ya estaba proyectada en 1.072 pesos con 78 centavos. Para el mes de octubre, la tarifa pues la rebajé a 855 pesos con 04 centavos. Finalmente, el exfuncionario entregó una recomendación a Edwin Palma, nuevo agente de Aire. Dejó un equipo técnico muy sólido y le pido al nuevo interventor que lo deje trabajar. El exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien promueve un referendo por la autonomía de las regiones, no descartó ser candidato presidencial en el 2026. Yo soy una de las personas preocupadas por lo que pasa en el país. Nos llevan por un despeñadero. Pienso que ni siquiera hay gobierno, expresó. Sobre el proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones, dijo que en buena hora empieza la discusión y empezamos a hablar de descentralizar el país. No podemos seguir con un gobierno nacional derrochón. Es muy injusto que de cada 100 pesos que se recaudan, solo el 20% regresa a las regiones. Finalmente, el dirigente se refirió al tema de seguridad en el territorio nacional, expresando que el 50% del país está en manos de organizaciones criminales. No tenemos autoridad, no hay ministro de defensa, tenemos un liquidador de las fuerzas militares. Lo que está pasando, Jorge, en Colombia es que se perdió el principio de autoridad, que hoy los bandidos tienen más garantías que los mismos ciudadanos. Hoy los bandidos andan en camionetas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, de la UNP. A los bandidos les levantan órdenes de captura. A los bandidos les regalan el cese al fuego. Hoy ya no hay 2 o 3 organizaciones criminales fuertes. Hoy hay más de 100 organizaciones criminales en Colombia. Y eso que usted me oía decir a mí, desde el día 1 que llegó el presidente Petro al gobierno, que yo tuve la oportunidad de decirle que no confiara en Iván Mordisco, que entendiera quién era Iván Márquez, que esos son bandidos que solamente se cambian de brazalete. En otras noticias, en este resumen informativo, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, advirtió que sí está de acuerdo con la descentralización, pero con responsabilidad fiscal. Advirtió que no hay forma como financiar la reforma al Sistema General de Participaciones, que pretende duplicar las transferencias a las regiones en un periodo de 10 años. No hay forma de financiar un aumento de esa magnitud, que equivale a cerca de 60 billones de pesos anuales, sin poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas, insistió Luis Fernando Mejía. Como usted lo menciona, este año las transferencias están representando más o menos el 23% de los ingresos corrientes de la nación, y este proyecto de acto legislativo pretende duplicar esas transferencias en un periodo de 10 años.
Eso no nos gusta básicamente por una razón muy sencilla, responsabilidad fiscal. No hay forma de financiar un aumento de esa magnitud, que equivale a cerca de 60 billones de pesos anuales, sin poner, por supuesto, en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Para que los oyentes tengan órdenes de magnitud, el presupuesto de inversión del Gobierno Nacional Central el próximo año en cifras fiscales será de 44 billones. Este proyecto, ratifico, pretende trasladarle 60 billones adicionales a los más de 70 billones que se transfieren a las entidades territoriales. La reforma al Sistema General de Participaciones dejaría un hueco fiscal de 577 billones en 10 años, así lo advirtió la senadora del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia. Aquí el problema no es si queremos o no que los departamentos hagan más cosas, sino si tenemos o no esa plata que están girando, aclaró la congresista, que considera que las transferencias a las regiones no debe superar el 30% del presupuesto nacional. Pues son las cifras que salen de sumar unas transferencias de ese tamaño. Eso implicaría, ese es el esfuerzo fiscal que en los próximos 12 años tendría que hacer la nación para cumplir con esa norma. Y usted ve la cifra y entiende que evidentemente no va a haber de dónde. Ese es el presupuesto entero de funcionamiento de un año de Colombia. Entonces, aquí el problema no es si queremos o no que los departamentos hagan o no hagan más cosas, sino de si tenemos esa plata que están girando. Yo creo que no tiene que hablar de descentralización, por supuesto que sí, pero tiene que hablar de una descentralización ordenada y donde los recursos no se pierdan. Antonio Sabaraín, senador del Partido Cambio Radical, celebró el acuerdo logrado para la aprobación del acto legislativo para la reforma al Sistema General de Participaciones para llevar las transferencias a las regiones a un 39,5%. Esto es bueno para las regiones, lo vamos a apoyar para sacarlo adelante. Con esto empieza a disminuir el poder del centralismo agobiante y asfixiante, destacó Sabaraín, quien precisó que esta modificación no va a entrar en vigencia de manera inmediata porque primero se deberá aprobar una ley de competencias. Sí, eso es rigurosamente cierto. No se pusieron de acuerdo, como siempre, ellos nunca se ponen de acuerdo, cada quien va por su lado y por eso es que estamos como estamos. Pero ayer yo pienso que llegamos a algunos acuerdos importantes. El gobierno no, los ponentes, entre los cuales también estaba el Ministerio del Interior, o los autores más bien, los autores, entre los cuales estaba el Ministerio del Interior, querían un 46.5%. Todos los gremios económicos, la ANIF y todas estas personas que son macroeconomistas, manifestaron que ese 46.5% ponía en riesgo a que se cumpliera con el marco fiscal a mediano plazo. Ellos proponían el 37%. Nosotros acuciosamente estudiamos el tema y consideramos que podríamos llegar hasta el 39.5%. El exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, respaldó una reforma al Sistema General de Participaciones que se traduzca en mayores recursos para las regiones. Lo que ocurre actualmente es un abuso con las regiones, que es donde se producen los recursos, pero todo se lo lleva el Fisco Nacional y solo manda a las regiones un 20%, mientras que los países serios manejan un 35% para las regiones y un 65% para el gobierno central, precisó. El haber estado en los 3 niveles de gobierno, en el municipal, en el departamental y en el nacional, me dan el criterio que requiero para emitir una opinión. ¿Sí? Lo que sucede con las entidades territoriales, el gobierno central, es realmente un abuso. Hay un abuso de la región, que es donde se producen los recursos, es donde se produce la riqueza, que es donde se producen los impuestos. Todo se lo lleva el Fisco Nacional. El Fisco Nacional se queda con el 80% de lo que se produce en Colombia en materia tributaria y solo manda a las regiones un 20%. Las naciones serias tienen promedios de 35-65, que son los países de la OCDE, que son los que mayor nivel de desarrollo económico y social tienen en el mundo, tienen un promedio de 65-35. ¿Qué quiere decir? De 65 pesos se queda el gobierno nacional y 35% va a las regiones. 9:25 minutos, pasa el resumen de noticias.